Mis amados, mi nombre es María Hernández y hoy voy a hablarles de Apocalipsis, el capítulo, con la gracia de Dios, voy a hablarles del capítulo 21, 20, 21, 22. Los últimos tres capítulos, si alcanzamos pues a abarcarlos en este momento. Y el tema que voy a hablar hoy es los séptimos eventos, es decir, el séptimo sello, la séptima trompeta y la séptima copa. Ya hemos dado varios temas, ya he dado varios temas de estos. Esta sería la quinta parte de este tema. Y en este tema estamos ya en las trompetas, ya hablé de las trompetas en unas partes y ahora falta de la séptima trompeta, pero falta todavía partes de la séptima trompeta, ¿sí? De la séptima trompeta, que está en el capítulo 20, 21 y 22, los tres últimos capítulos. Como siempre digo en mis presentaciones, soy María Hernández, maestra de la palabra, significa que enseña la escritura a aquellas personas que no tienen aún la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Bueno, entonces la séptima trompeta. Pues vamos a hablar de eso que les dije ya, los séptimos eventos, que es decir, la séptimo sello, séptima trompeta y séptima copa. Y esta sería, ahí dice que segunda parte, pero esta sería la quinta parte de lo que ya les he dado. Espero que con esta pueda terminar. Como les he dicho, hoy vamos a tocar entonces el capítulo 20, 21 y 22. La séptima copa va desde el capítulo 10 de Apocalipsis, el capítulo 16, verso 17, hasta el final. Si sale el Apocalipsis, que Apocalipsis finaliza en el capítulo 22, versículo 20. Bueno, aquí un resumen. El capítulo 21, el capítulo 20, del 1 al 6 nos habla del milenio, el versículo del 1 al 6. El milenio, ¿qué es el milenio? Es todo este tiempo en que la iglesia ha estado gobernando desde que Cristo resucitó hasta la fecha, hasta el final. Ese es el milenio. Hasta que ya subamos los testigos del Señor al cielo, ¿cierto? Entonces, lo que llaman arrebatamiento y la venida de Cristo es lo mismo. O sea, venida de Cristo y ahí va a suceder el arrebatamiento. Y ese es el final ya de esta tierra. O sea, somos arrebatados es para que esta tierra sea destruida. Entonces, es el milenio. El milenio va hasta que esta tierra sea destruida, ¿cierto? Abarca todo ese tiempo de predicación del Evangelio, desde la resurrección de Cristo. Es el tiempo del evangelismo, es el milenio, donde Cristo gobierna. Bueno, en el capítulo 20, versículo 7 al 15, entonces digo que eso pertenece a estos eventos. ¿Qué son estos eventos? Pues es todo, desde que Cristo, el momento que vino Satanás a esta tierra como tal, como ese espíritu que podía entrar en otra persona y tomar posesión de esa persona completamente, y es lo que conocemos el hombre de pecado, y es lo que conocemos como bestia, que eso pertenece al sexto. Siempre ha existido el dragón siempre ha existido, pero la bestia solamente existe en los sextos eventos, porque el dragón y la bestia son uno mismo, solamente que el dragón es en espíritu y la bestia es ya un hombre que está poseído totalmente por Satanás, y Satanás hace lo que sea en ese cuerpo, o sea, puede gobernar, hace todo, o sea, ya ese es el hombre de pecado que considero yo que desde la pandemia está ya aquí, en esta tierra. ¿Ok? Entonces es lo que me refiero a los eventos esto, desde que Satanás empieza a gobernar, y eso que implica que el Espíritu Santo subió al cielo, ¿cierto? Subió al cielo, pero quedó dentro de la iglesia, dentro de cada uno de los hijos de Dios está el Espíritu Santo, como tal, dentro de nosotros. Pero el Espíritu Santo, cuando Cristo resucitó, estuvo en la tierra, pero ya subió al cielo. Ahorita para que Satanás pudiera hacer pues esa obra, que es lo último que se necesita para la batalla del Armagedón y para que ya el Señor vuelva a hacer nuevamente esta tierra, crear nuevamente cielos nuevos, tierra nueva. Bueno, digo que el versículo 21, capítulo 21, versículo del 1 al 4, sigue hablando todavía de estos eventos, y digo que el versículo 21, capítulo 21, desde el versículo 5 hasta finalizar el Apocalipsis, nos vuelve a hablar otra vez del milenio. O sea, el milenio es una parte muy importante, al igual que el Armagedón. El milenio es todo ese tiempo desde la resurrección de Cristo hasta el final de los tiempos. O sea, abarca todo ese tiempo. Pero el Armagedón abarca solamente los últimos 3 años y medio de existencia de esta tierra, que es la lucha más intensa con el dragón. Y estos eventos, dentro de el Armagedón está dentro de los últimos eventos, que son los sextos.
dentro de los sextos eventos. Y esos sextos eventos, mi amado, que es el sexto sello, sexta trompeta y sexta copa, vienen, ya les dije, como les dije ahorita, desde que el dragón vino a la tierra para tomar posesión de un ser humano. Es decir, Satanás tomó posesión de un ser humano. Hasta que se termine esta tierra. Hasta ahí van estos eventos, hasta que Dios acabe con toda esa tierra y traiga el juicio. Y como leímos en capítulos pasados, ahí estaba escrito que el dragón fue echado el dragón, el falso profeta y la bestia fueron echados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Bueno, ahora vamos a leer entonces capítulo 20, con la gracia del Señor, capítulo 20, 21, 22. Vamos a entregar ese tiempo al Señor. ¿Quiero mirar algo? Sí. Bueno, Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu justicia. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que te glorifiques grandemente hoy por medio de esta palabra y que concedas la gracia a tu sierva para que pueda predicar con denuedo, con poder, con sabiduría y con humildad delante de ti, Dios Todopoderoso. Te lo pido en el nombre de tu amado Señor Jesucristo, que es mi Señor y mi Salvador. Amén. Bueno, como les dije, como está en el resumen que tengo en la diapositiva, el versículo 20 del 1 al 6 nos hablan del milenio y luego de ahí en adelante nos hablan de los sextos eventos, como lo tengo acá. Sí. 20 del 1 al 6 milenio y luego hasta finalizar pues todo el capítulo 20 habla ya el resto de los eventos sextos. Entonces vamos a leer hasta el 6. Vi un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello encima de él para que no engañara más a las naciones hasta que fuera cumplidos los 1000 años. Después de estas cosas es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca de la frente en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, mis amados, un reino de 1000 años es todo este milenio, desde que Cristo resucitó hasta que esta tierra, hasta que el Señor venga y se lleve a sus testigos, ¿cierto? Que somos nosotros, tanto los judíos como los judíos, como los creyentes realmente, los creyentes cristianos verdaderos, los judíos verdaderos y los creyentes cristianos verdaderos. No todo el que se crea judío es judío. Judío verdadero es aquel que confiesa a Jesús y cristiano verdadero es aquel que confiesa a Jesús, pero realmente con sus actos, con sus acciones, con su amor, ¿cierto? Con su vida. No solamente de palabra, no todo el que diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, mi amado, esos son del capítulo 20, el versículo 1 hasta el 6, nos hablando del milenio, de ese milenio. Pero aquí hay una parte interesante. Dice que vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios. ¿Eso de qué nos muestra? ¿Quién fue decapitado? Juan el Bautista. ¿Pero quién más fue decapitado? Simbólicamente, Elías. Elías no fue como tal decapitado, pero Elías, Jezabel lo quería decapitar. Y mire que Juan el Bautista venía con el espíritu de Elías. O sea, ¿qué significa? Tenía lo mismo. ¿Qué era lo que decía Elías? Vendrá con el espíritu de Elías, devolver el corazón de los padres a los hijos. En el tiempo de Elías, lo que sucedió es que la gente se había apartado de Dios. Entonces Elías vino y restauró el altar del Señor, ¿cierto? Y hizo en él, ofreció holocausto en él. Y entonces cuando Elías hizo esto, el Señor mismo descendió y él consumió el holocausto, lo que Elías había ofrecido.
Y por esa señal que hizo, porque el Señor descendió fuego del cielo para consumir lo que Elías le ofrecía, que todos se volvieron a Dios. Y se volvieron a Dios de tal manera que, no sé si decapitaron, pero asesinaron a todos los sacerdotes de Baal. Baal era un dios pagano, o sea, un dios de mentiras, porque el único Dios es Dios, o sea, era una adoración a un demonio, era eso, o sea, cualquier Dios diferente a nuestro Dios no es Dios, es una oración a demonios, a espíritus malignos, es una oración a Satanás. Entonces, Baal, ¿quiénes adoraban? Pues en ese tiempo Israel estaba adorando a Baal. Entonces, cuando Elías hizo esta proeza, Dios hizo esa proeza por medio de Elías, entonces como murieron todos los sacerdotes de Baal, Jezabel dijo que iba a matar, que iba a decapitar a Elías. O sea, mandó esa maldición de decapitarlo, pero no logró decapitarlo. Elías ascendió al cielo con el Señor en cuerpo, ¿cierto? Posiblemente Dios le dio un cuerpo resucitado, ¿cierto? Para poder estar con él allá. Entonces, cuando Elías subió al cielo, entonces, ¿qué pasó? Bueno, como Juan el Bautista venía con el espíritu de Elías, ¿qué significa? Que venía con con el mismo pensamiento de Elías, con la misma firmeza de Elías, con la misma devoción de Elías, de volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Y cuál padres a los hijos? Pues, mi amado, principalmente el Padre Celestial y nosotros, ¿cierto? Devolver nuestros corazones a nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo hizo eso Juan el Bautista? Pues mostrando a Jesucristo. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces Juan el Bautista, mostrando a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, mi amado, ¿cómo se vuelve el corazón de nosotros los hijos de Dios, hacia el Padre Celestial, por medio de su único Hijo? ¿Por qué es único Hijo? Porque es igual a Él. Nosotros somos hijos, mis amados, por elección, por decisión del Padre, pero Jesucristo es Hijo, porque es así, de nacimiento, de siempre. Él es eterno, al igual que el Padre. Por eso el Hijo unigénito. Por eso el Padre es eterno, porque tiene un Hijo eterno. Entonces, por medio de Jesucristo, nosotros volvemos nuestros corazones a nuestro Padre Celestial, que es Dios, el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Y porque él hizo esto, entonces fue decapitado. Entonces, ¿quiénes son los decapitados? Todos aquellos que les decimos, miren a Jesús y vuelvan al Padre. O sea, miren al Hijo para que puedan ir al Padre, porque nadie va al Padre sino por medio de su único Hijo verdadero. Nosotros somos hijos por elección, por adopción y porque nos unimos a Cristo, al único. Somos uno en Cristo, somos hijos porque estamos unidos a Él. Entonces, de esa manera nosotros nos volvemos hacia el Padre, que es lo que el Padre realmente quiere con nosotros. Entonces, mis amados, esto es para decirles que entonces esta alma de decapitados están hablando de alma, ¿cierto? Las almas de los decapitados. Decapitados, es decir, que somos aquellos que estamos decapitados por seguir al Señor. Él dice que reinarán con Él 1000 años. Y recordemos, los que subieron al cielo no están reinando, los que estamos reinando en este momento somos los que estamos en la tierra. Cuando decimos que reinamos con Él 1000 años, nosotros no tenemos mil años para vivir, ¿cierto que no? Porque el Señor dijo es que el hombre viva 120 años y después muera. Ya Dios estableció eso, entonces nosotros no podemos vivir 1000 años. No es posible. Con este cuerpo que tenemos no es posible. Entonces, ¿de qué está hablando de que reinamos 1000 años? Son desde que Cristo resucitó hasta que Él venga. La iglesia y el pueblo judío está reinando en esta tierra, ¿cierto? Está trayendo al Padre a las personas para que se reconcilien con el Señor. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, esas son las almas de los decapitados, es decir, aquellos que vivimos, y a pesar de que la bruja, Jezabel, nos diga, los voy a decapitar, los voy a aniquilar por seguir al Señor, por sacrificar los sacerdotes de Baal, porque espiritualmente eso es lo que hacemos. Nosotros tenemos una lucha espiritual, entonces nosotros sacrificamos todo sacerdote de Baal. Sacrificio significa algo santo. Entonces simplemente es como la muerte, ¿cierto?
es darle como un veredicto de muerte, ¿cierto? A esas personas, por medio, pero de muerte en el sentido espiritual. ¿Eso qué significa? Que muchos brujos se vienen al Señor. Eso es lo que significa ese veredicto de muerte, es algo espiritual. Entonces es gente que será rescatada o gente que pierde poder en el reino espiritual para que no puedan dañar a las ovejas que el Señor tiene destinadas para él. Entonces, esas son las almas de los decapitados. Entonces dice que estos ya entraron en la primera resurrección. Entonces, la primera resurrección que nosotros tenemos, mis amados, es la resurrección que Cristo nos da vida. Desde que Él resucitó, Él fue donde sus discípulos y sopló en ellos vida. Ahí ellos fueron resucitados. Esa fue la primera resurrección, no hay otra. Por eso dice, dichosos los que están en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tendrá parte en ellos. Porque la muerte primera, sí, ellos sí mueren. Pedro murió, Pablo murió, ¿cierto? Todos los que sí recibieron el Espíritu murieron. Pero dice, dichosos los que participaron de esta primera resurrección, porque la muerte segunda, es decir, ¿cuál es la muerte segunda? Cuando fueron echados al lago de fuego Satanás, Satanás, que es el dragón, el anticristo, que es la bestia, y el falso profeta. Cuando ellos fueron echados al lago de fuego, también los humanos que estaban con ellos, que los siguieron a ellos, que adoraron a la imagen, adoraron a la bestia de su imagen, fueron echados también al lago de fuego. Entonces esa es la muerte segunda. Esa es la muerte, el lago de fuego. La primera muerte, todos la vamos a tener, no todos. Hay hijos de Dios que no van a experimentar la primera muerte, porque cuando Él venga, si estamos con vida, pues nos va a cambiar este cuerpo y nos va a llevar con Él, para después descender con Él, como se los he explicado, descender con Él a la tierra, para que este universo sea destruido. Pero la segunda muerte, mis amados, los que resucitamos en Cristo, los que Cristo nos dio vida, porque creemos realmente en Él, todo el que se acerca a Cristo realmente y permanece en Él, tiene garantizado esa primera resurrección. Somos nosotros los que podemos rechazarla si negamos a Cristo. Yo creo que yo no puedo negar a Cristo porque ya estoy en la primera resurrección, ya fui resucitada, ya recibí el Espíritu Santo. Después de que uno recibe el Espíritu Santo es muy difícil rechazarlo. O sea, ya es imposible, porque ya sí se nació de nuevo. Pero lo importante no es eso, lo importante, mi amado, es que usted nunca niega a Cristo. Lo importante no es, el nacer lo da el Señor, no lo das tú. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Lo que tú haces es seguir al Señor firmemente, sin importar, ya nací de nuevo o no nací de nuevo, no importa, sigue al Señor sin rendirte. Yo creo que a partir del 2020 nadie nace de nuevo. Los que ya habían nacido de nuevo desde el 2020, pero como el Espíritu Santo subió, así como Él cuando descendió por primera vez, gente nació de nuevo, porque cuando Cristo sopló sobre los discípulos, sí nacieron los discípulos como tal. Yo creo que sí, cierto, esos 100 de los discípulos que él tenía, creo que sí, espiritualmente nacieron, pero ellos recibieron una llenura total del Espíritu Santo y toda la iglesia en tiempo de Pentecostés. O sea, cuando el Señor descendió solamente fueron sus discípulos, pero cuando vino el Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre todos, ya el Espíritu Santo vino sobre todos, que eso fue 10 días después de que Cristo subió al cielo. Es decir, 50 días después de que Jesucristo sopló en sus discípulos el espíritu de vida. Descendió entonces el Espíritu Santo ya sobre todos y entonces en ese momento todos fueron llenos del Espíritu Santo, nació la iglesia como tal y esa fue la primera resurrección. Y esa primera resurrección participamos todos porque a nuestra vida llega el Espíritu Santo en algún momento. Antes del 2020 debió haber llegado. En algunas personas que creían en Jesús realmente de corazón. ¿Ok? Los que no, pues más adelantico lo recibirán antes de que, ¿cuándo lo recibirán? Pues antes de que Cristo, cuando sean transformados, ahí van a recibir también el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, van a recibir ese sello del Espíritu Santo para poder, recuerde que en los 144,000 dice, el Señor dice, no toquéis todavía, no, le dice a los 4 ángeles de destrucción, no toquéis todavía a nadie en la tierra hasta que sean sellados mis escogidos. Entonces, ¿por qué? Porque entonces ahí es donde van a subir al cielo. Entonces Dios primero sella a toda persona que cree realmente en Jesús y luego para subirla al cielo. ¿Ok? Y todo el que muere en esta época creyendo en Jesús, pues Dios también lo va a resucitar, porque antes de morir, pues lo va a sellar o va a hacer algo, pero esa persona no se va a perder, dice la Escritura. El que viene a mí, yo no lo echo fuera, mi amado. Usted tiene que tener claro una cosa.
Cuando usted se pare delante de Jesús, cuando usted va a ser salvo, pero las otras personas cuando se paren delante de Jesús, ellos van a reconocer que no fue Cristo el que los rechazó, fue ellos los que lo rechazaron. El ladrón en la cruz, recordemos, en la cruz no dice cuál ladrón estaba a la derecha y cuál estaba a la izquierda, no dice eso, para que nadie diga es que como el uno estaba a la derecha y el otro estaba a la izquierda, por eso el de la derecha se salvó y el de la izquierda se perdió, no. La escritura dice que él murió en medio de dos ladrones, ya, punto. Obviamente uno tenía que estar a la derecha y otro a la izquierda, pero eso no es significativo, mi amado. Eso no es significativo, porque la escritura no menciona eso. Pero lo que sí menciona la escritura es que uno de los ladrones le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. A pesar que antes lo había injuriado, al igual con el otro ladrón, pero llegó un momento que recapacitó, mi amado. Por eso yo no temo a las personas que niegan a Jesús sin conocerlo. Yo no les temo a esas personas, no me da miedo por ellos, porque digo, la misericordia de Dios es tan grande que pueden creer. A mí me da mucho miedo el que diga que cree en Jesús y después lo niega, ese es que yo le tengo miedo. ¿Miedo en qué sentido? Porque digo, no le tengo miedo a él, le tengo miedo a lo que le vaya a pasar. Digo, pobrecito. Muy probable ya no tenga oportunidad de arrepentimiento, porque creyó en Jesús y ahora habla mal de él. Lo insulta, usted puede tener dudas, mi amado, claro, puede tener dudas, pero llegar a insultar al Señor, llegar a negarlo y decir que él no existió, que él no murió, que él no era nadie, que él no era bueno. O sea, que la gente diga que Jesús es un hombre normal, que pecó sin haber nacido, sin haber creído antes en Jesús, eso está excelente, porque en algún momento vienen y creen en Él, porque antes no creían, pero los que alguna vez dijeron, creemos en Él y luego dicen, ya no creemos en Él, esos son los pobrecitos, porque no hay arrepentimiento para ellos, porque ya fueron alumbrados y se fueron a la oscuridad. Bueno, mi amado, ¿por qué le estoy contando esto? Porque el Señor va a venir y va a salvar su iglesia, ¿cierto? Va a venir y va a restaurar. El Señor va a venir y va a hacer todo esto que dice acá, y esta es la muerte, esta es la primera resurrección. Entonces eso se trata el milenio. Los que estamos en Cristo somos como decapitados, mi amado, porque estamos enfrentando espiritualmente a Jezabel, a esa bruja que viene y convence de cosas que no son, ¿cierto? Que se mete de entre los creyentes para meter cosas que no son, cosas falsas. Esa es Jezabel, ¿cierto? Entonces estamos ahí en medio. Nuestros peores enemigos no es la gente que no cree, es la gente que dice creer, pero es falsa, mete cosas que no son y la gente se va atrás de ellos. Eso es nuestro principal enemigo. El que niega a Jesús, no, porque ya es claro y directo que no cree en Jesús, pero el que dice creer en Jesús, o sea, es el engañador, ¿cierto? Por eso dice que Satanás fue suelto para engañar. Entonces, mi amado, eso es el milenio. El milenio es esta parte que nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, estamos decapitados, estamos en el alma decapitados, ¿cierto? Estamos decapitados en el alma, en el cuerpo estamos con vida, por eso estamos reinando con Él. Por eso estamos reinando en esta tierra y vivimos esos 1000 años reinando con Él. Pero en el alma estamos decapitados, no son nuestros deseos sino los de Él. No son nuestros anhelos sino los de Él, es lo que Él diga. O sea, es decir, nuestra cabeza es la cabeza de Él, nosotros somos un cuerpo simplemente. Pero Él habla y nosotros obedecemos. De eso se trata ese reinar, este milenio. Sin eso no hay reino. Bueno, entonces avancemos. El capítulo 7, digo yo que hace parte de estos eventos. Del versículo 6. Entonces, capítulo 20, versículo 7, desde el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, cuyo número es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Mi amado, esto no es Jerusalén, esto es la ciudad amada, es todos nosotros los hijos de Dios. O sea, la gente piensa que la ciudad amada es la tierra en Jerusalén. No, es todo, todo hijo de Dios, judío o gentil. Esa es la tierra amada del Señor. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Recuerden que dice que los testigos tienen fuego en su boca, con los que matan a sus adversarios. Ese fuego, mi amado, es que en esta batalla nosotros aniquilamos a nuestros adversarios, pero recuerde, los aniquilamos espiritualmente. Es decir,
les quitamos poder espiritual o se vienen hacia el reino de Dios. Eso es igual, es quitarles el poder, eso es igual enviar fuego sobre ellos. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es el final del Armagedón. Es ahí al final del Armagedón, entonces pasa eso. Los tres son echados al lago de fuego. Y eso hace parte del sexto evento y Armagedón, que son los últimos 1260 días en esta tierra, hace parte de los sextos eventos. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Es decir, que el cielo y la tierra fueron destruidos cuando viene ese trono blanco, mi amado. O sea, cuando van a ser juzgados, eso sigue siendo parte de estos eventos. Ya no hay cielo, ya no hay tierra. El Señor en su trono. Y vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante del trono, y unos rollos fueron abiertos, y otro rollo fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos según sus obras. Entonces, ¿cuáles son los muertos, mi amado? Los muertos, los que están sin Cristo. ¿Cierto? Los muertos, mi amado, fueron juzgados los muertos. Es los que están sin Cristo, por las cosas que estaban escrito en los rollos. Hay un rollo de la vida donde está escrito cada pensamiento, cada acción, cada omisión. Y la gente se engaña. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Cuándo, mi amado? Aquí. Por eso es que la gente, lean el Salmo 73, que Asaf estaba con el Señor, le está diciendo al Señor, Señor, mire que esta gente, mire que son malos y cómo les va de bien en esta tierra. Pero entonces él cuando tuvo una comunión con el Señor, conversación con el Señor, entendió que el Señor los ha puesto en deslizaderos y van catapum para el lago de fuego. Es decir, la única herencia que ellos tienen es lo gozo que tuvieron en esta tierra, que no tendrán memoria en el lago de fuego de eso. Entonces, mi amado, Dios no es injusto. La gente aquí, malos, pasan bien, pero lo único bien que van a tener, pasan bien haciéndole daño a los demás, pero están destinados para el lago de fuego si no se arrepienten, porque todo depende del arrepentimiento. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Si esa es la muerte segunda, la primera muerte, muchos participan, aún los hijos de Dios podemos participar en la primera muerte. Aún Cristo participó en esa primera muerte. Recuerde que Él murió, si Él no hubiera participado en la primera muerte, no nos hubiera podido resucitar a nosotros, porque Él tenía que morir por nuestros pecados. Entonces, pero la segunda muerte es esta. ¿Y quiénes no participan en esa segunda muerte? Aquellos que estamos decapitados en vida, mi amado. Así que si usted está con su cabeza haciendo lo que usted le da la gana, usted no está decapitado. Usted tiene que estar solamente un cuerpo que funciona con la cabeza que es Cristo. Eso es estar decapitado. No son tus obras, no son tus pensamientos, no son tus decisiones. Son la voluntad del Padre lo que debemos hacer día a día. Y el que no fue inscrito en el rollo de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que había unos libros donde juzgaban a la gente según sus obras, pero también hay un libro de la vida. Y el que no está escrito en ese libro de la vida va a cataplum para el lago de fuego. Entonces esto hace parte de los últimos eventos, luego posterior al Armagedón, posterior a la lucha intensa entre la iglesia y Satanás, viene el juicio. Viene la destrucción de esta tierra y de este universo y de todo, y viene el juicio de Dios. Bueno, acá dice que vamos a leer ya el capítulo 21, pero dice que el capítulo 21, del 1 al 4, trata de los sextos eventos, pero luego del capítulo 21, versículo 5, hasta finalizar, nos hablan nuevamente del milenio. Mire cuánto tiempo le dedican a ese milenio, porque el milenio es todo este gobierno, desde la resurrección de Cristo hasta finales. Todo es el milenio, hasta que estemos sobre el hombre, desde que Cristo resucitó hasta que haya hombre de carne y hueso como estamos ahora en esta tierra, porque luego vamos a tener un cuerpo que será diferente, ¿cierto?
no tendrá esta misma carne, podrá tener carne y hueso, pero no de esta misma carne que tenemos. Será una carne y un hueso diferente, santo, sin pecado. Pero mientras haya hombre en esta tierra, desde que Cristo resucitó hasta que haya vida en esta tierra humana, eso es el milenio. Bueno, entonces acompañen para que leamos el capítulo 25. Como les dije, del 1 al 4, aquí nos dice que nos va a hablar de estos eventos, ¿cierto? Como acá lo menciona. Del 1 al 4, el 21, del 1 al 4 es los estos eventos, pero de ahí para allá lo que sigue Apocalipsis es milenio. Entonces vamos a leer del 1 al 4. Dice, Apocalipsis 21, del 1 al 4, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existe más. Y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, una nueva Jerusalén dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos. Y Dios mismo estará con ellos y enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no existirá la muerte, ni ya habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Entonces aquí hay una cosa, la Jerusalén que descendió del cielo. Esa Jerusalén que descendió del cielo, siempre yo creo que es, nosotros descendimos del cielo como iglesia, ¿cierto? Como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, descendimos del cielo, no venimos de esta tierra. Entonces el primer cielo y la primera tierra pasaron. Entonces esto hace parte, este versículo 1 hace parte del sexto evento, ¿cierto? Pero esto hace parte del milenio. El versículo 2. Y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, una nueva Jerusalén dispuesta como novia ataviada para su esposo. Eso hace parte, es la novia del Señor. La novia del Señor ha estado reinando en el milenio. Ahora, ya esto, entonces el versículo 1 nos habla de los sexto eventos, el versículo 2 nos habla del milenio, pero el 3 nos habla de los sexto eventos todavía. Y hoy una gran voz procedente del trono que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, ¿cierto? Esto es del milenio. No es, yo dije que el sexto, pero no, esto hace parte del milenio. Lo único que hace parte de los sextos eventos es el versículo 1. Pero esto de aquí hace parte, el 2. Y el 3 hace parte de estos eventos. Y oí una gran voz procedente del trono que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos. Y Dios mismo estará con ellos. Y dice, y enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no existirá la muerte, ni ya habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Entonces esto tiene dos cumplimientos. Un cumplimiento es que en nuestra vida cuando Cristo viene ya no hay lágrimas. ¿Por qué se va a llorar? Es decir, sí lloramos, pero no hay lágrimas de estoy muerto, no tengo salvación, no tengo redención, no, ya hay gozo. Por eso el Señor nos invita. La Escritura nos dice, gozaos en el Señor. Otra vez digo, gozaos en el Señor. ¿Por qué tenemos que gozarnos? Porque tenemos salvación. Porque Él nos limpia nuestras lágrimas. Cada vez que lloremos, mis amados, debemos entender eso. El Señor está ahí con nosotros, limpiando nuestras lágrimas, ¿cierto? Y dice, y ya no hay muerte. Es que no hay muerte. Mire, la segunda muerte no tiene poder contra nosotros. No hay muerte. Porque la segunda muerte, que es la importante, porque de la primera muerte simplemente viene resurrección. Cristo murió la primera muerte. Resucitó. El problema es con la segunda muerte. Pero cuando resucitamos en Cristo, que tenemos parte en la primera resurrección, que es creer en Él, resucitar en Cristo, es creer realmente fiel en Él sin apartarnos de Él. Esa es la primera resurrección. Entonces no hay muerte cuando resucitamos en Cristo. Entonces esto hace parte de estos eventos. En esa parte, ni ya habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Es decir, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos nuevas personas en Cristo. Pero tiene un segundo cumplimiento, que es literal, porque esto es espiritual, pero ahorita lo vamos a ver, ¿cierto? Por eso el dichoso el que cree sin ver. Lo vamos a ver que realmente ya no va a haber dolor cuando estemos con el Señor. Ya no va a haber verdadera muerte cuando estemos con el Señor, ¿cierto? Va a ser algo que se va a poder ver. Aquí lo hacemos por fe. Aquí sabemos, yo sí lloro, pero yo digo, yo no lloro. Yo sí muero, pero yo digo, yo no muero, ¿sí?
O sea, es por fe. Digo, yo lloro, claro, pero digo, no tengo ese llanto de que no tengo esperanza. Tengo esperanza en el Señor y Él limpia todas mis lágrimas cada día. Mis lágrimas son valiosas para el Señor. Vea, son contados mis cabellos. Yo me corto un cabellito como si nada. La verdad, me puedo quitar un cabello, no pasa nada. Pero dice la escritura que Dios tiene contados todos mis cabellos. Es decir, imagínense, entonces mis lágrimas son importantísimas para el Señor, no son cualquier cosita, ¿cierto? Entonces Él limpia mis lágrimas, por eso dice, ya no hay lágrimas, porque Él las está limpiando, porque Él las está sanando, porque Él me está restaurando, porque no estoy en desesperación. Yo puedo llorar, pero yo estoy con esperanza, mi amado. Yo tengo fe, esperanza y amor. Son las tres cosas eternas que me llevan con el Padre. Entonces aquí están mezclados este sexto evento con el milenio, una gran mezcla hay aquí. Por eso el nuevo cielo nuevo y tierra nueva, eso es del sexto evento que va a venir cuando esa tierra sea destruida. Y la Jerusalén que desciende del cielo, eso hace parte del milenio, somos nosotros. Y esta parte también hace parte del milenio, el versículo 3 hasta el 4. Hacen parte del milenio, pero también hacen parte del sexto evento. ¿Por qué? Porque es literal, ya Dios va a enjugar todas nuestras lágrimas. O sea, cuando tengamos ese cuerpo nuevo que Él nos va a dar, ese cuerpo no va a sentir dolor, va a sentir solamente la plenitud. A veces yo he visto personas que tienen un encuentro con el Señor así en visión, o que van al cielo con el Señor y están allá. Yo vi un videito de una niña, no sé, era una adolescente, y ella venía y ella lloraba y decía, yo quiero volver con él, yo quiero estar con él, porque con él no tenía nada, no tenía miedo, no tenía nada, yo quiero volver con él. Es un video súper hermoso de cada persona, y cada persona que realmente tiene un encuentro con el Señor así, de esa manera, de estar como con él en la plenitud. ¿Qué es lo que dice? No quiero regresar. Gente que ha ido al cielo, donde se encuentra con el Señor, a esa paz que llegamos cuando ya no estamos con Él. Ellos no quieren estar acá y regresan acá. Lo que les sucede es que se deprimen. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener algo tan bueno y que se lo quiten. A usted no le queda más que deprimirse. Bueno, voy a leer el versículo 5. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo el alfa y la omega, el principio y el fin, yo le daré gratuitamente al sediento de la fuente del agua de la vida. Y el que vence le dará estas cosas. Y le seré por Dios y él me será por hijo. Entonces mire que aquí nos está hablando del milenio. Bueno, volver a leer del versículo 6. Y me dijo, hecho está, yo el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo le daré gratuitamente al sediento de la fuente del agua de vida. Y el que vence heredará estas cosas, y le seré por Dios, y él me será por hijo. Entonces, mire, el alfa y la omega es ¿quién? Dios. Dios, ¿quién? El Padre y el Hijo. Él es el alfa y la omega desde el principio. Recuerde que Cristo ha estado desde el principio. Le seré por Dios, y él me será por hijo. Nosotros... Jesucristo, como humano, es nuestro hermano, ¿cierto que sí? Es el Hijo de Dios. Pero Dios, el que está sentado en el trono, es Dios, y es el Padre y el Hijo juntos. Dios es nuestro Padre, ¿cierto? O sea, el que es el Padre de Jesús es nuestro Padre también. Ahora el Hijo es nuestro hermano porque Él se hizo humano. Entonces Dios es nuestro Padre y su Hijo es nuestro hermano. Entonces el Alfa y el Omega es Dios, que ha estado al principio. Jesucristo desde el principio ha estado, pero Él tomó un cuerpo humano en algún momento, ¿cierto? Entonces, le seré por Dios y Él me será por hijo. Pero los cobardes, incrédulos y abominables y homicidas y fornicarios, hechiceros e idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, así es lo que leímos ahorita, el sexto evento. Bueno, acabo de leer y desde el versículo 5 ya dice que hablamos del milenio. Vamos a volver a leer. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estoy leyendo el 5 y me dijo, hecho está, yo el alfa y la omega, el principio y el fin, yo le daré gratuitamente al sediento de la fuente del agua de la vida. Y el que vence le dará estas cosas y le seré por Dios y él me será a mí y él me será por hijo. Entonces, este es el que es el alfa y la omega, es Dios, ¿cierto? Dios. Recuerde que el Hijo... Dios, que es Padre e Hijo, pero el Hijo, como tomó forma humana, ¿cierto? Él es nuestro hermano.
¿ok? Pero los cobardes e incrédulos y abominables y homicidas y fornicarios y hechiceros e idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces aquí nos están hablando del milenio, o sea, de eso que dice, es yo, los que vengan a mí, dice el Señor, que soy el alfa y el omega, o sea, el Padre, regresen al Padre por medio de su Hijo Jesucristo, yo seré su Padre, pero los que no, entonces tienen eso es lo que dice el milenio, eso es lo que dice el Evangelio. Recuerde, Jesucristo tiene las llaves del Hades y de la muerte. ¿Qué es las llaves del Hades y de la muerte? Es el Evangelio, mi amado. Es el que niega el Evangelio, tiene esa persona se va para el Hades y la muerte. Es la muerte segunda y el infierno, porque el Hades, mi amado, es un lugar que es mientras viene el Señor Jesús. Es un lugar de sufrimiento antes del lago de fuego. Recuerde que el Hades va a ser echado al lago de fuego. O sea, la gente que está en el Hades va a ser echada al lago de fuego. Entonces, las llaves del Hades y de la muerte es aquellos que se niegan a Jesús. El Evangelio es Jesús. El que diga no a Jesús, pues Jesucristo tiene las llaves del Hades y la muerte. Ese es el castigo para ellos. Pero Jesucristo tiene las llaves de David. Es decir, la puerta al cielo. Cuando la persona dice, sí, yo creo en Jesús, entonces en vez de ir al Hades y la muerte, sube al cielo con el Señor, al paraíso. Pero los cobardes, incrédulos y los abominables y homicidas y fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vino uno de los 7 ángeles que tienen los 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del corderito. Y me llevó en espíritu a un monte grande. Todo esto que les voy a leer es del milenio, es decir, desde que Cristo resucitó hasta que se termine esta tierra. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, y que tiene la gloria de Dios. Su fulgor es semejante a una piedra preciosísima, como piedra jaspe, transparente como el cristal. Tiene un muro grande y alto, el cual tiene 12 puertas. Si ves, mis amados, 12 puertas, porque siempre está representando, es las 12 tribus, los 12 discípulos, el pueblo de Dios. ¿Cierto? Tiene 12 puertas y sobre las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son de los 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Cuáles ya sabemos cuáles son? Son todos excepto Dan. Dan no hace parte de esos 12 hijos de Israel. De la parte del oriente tiene 3 puertas, del norte 3 puertas, del sur 3 puertas y del poniente 3 puertas. Mi amado, porque cada uno de nosotros vamos a entrar por alguna de esas puertas, cada uno de los hijos de Dios debemos pertenecer a alguna de esas tribus. No es para que usted allí se circuncide, no, sino que espiritualmente ya el Señor sabe, yo puedo ser de alguna de las 12 tribus, no sé cuál sea, según mi carácter y según lo que yo soy en esencia, según la bendición que dio Abraham, puedo significar algunas de esas 12 tribus. Por ejemplo, yo me identifico un poquito con la tribu de José, ¿cierto? Un poquito. En algunas cosas me identifico con José. Bueno, y entonces, pero no sé realmente cuál de las 12 tribus, yo por qué puerta voy a entrar, pero cada uno va a entrar, Dios es un Dios de orden. Y según cada uno va a entrar por la puerta que es, según la tribu que es. De la parte oriente tiene 3 puertas, del norte 3 puertas, del sur 3 puertas y del poniente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Sí ve? Por eso les digo que esa iglesia ya está aquí. O sea, esa novia del Señor en el milenio es toda la que ha sido desde la resurrección hasta que Cristo venga. Son los mismos 144,000, por eso dice 12. Y ahorita vamos a mirar que dice que tiene 144,000 en sumas. Está hablando de eso, somos nosotros, mi amado. No piense que es algo, o sea, no se imagine que es algo como literal, no. Es esto espiritual, somos nosotros esa iglesia del Señor. Y quien hablaba conmigo tenía una medida de una vara de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro, y la ciudad estaba asentada en un cuadrado, su longitud tanto como anchura y su longitud tanto como la anchura. Y midió la ciudad con la vara, 12,000 estadios, ¿se acuerda? 12,000 de cada tribu fueron sellados. 12,000 estadios, su longitud, anchura y altura son iguales. Midió también su muro, 144,000 codos. ¿Sí ven? Los 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu. Mi amado, esa es la iglesia, que siempre ha existido, que ha estado desde aquí hasta el final, y que es la que va a la hora del Señor en el cielo, esos millones de personas, esos incontables de personas que vamos a estar con el Señor alabándolo, cuando termine este tiempo. Midió también su muro 144 codos, medida de hombre, que es de ángel.
El material de su muro es de jaspe, pero la ciudad es de oro puro semejante al cristal puro. Recuerdan que en las iglesias le dice, compra oro porque no tienes oro, eres pobre. Le están diciendo a la iglesia de la Odisea que se cree que es rica, ¿cierto? Porque realmente, ¿y qué le dicen a la iglesia de Esmirna? Eres muy rico aunque te crees pobre. ¿Por qué? Porque las personas, Filadelfia y Esmirna, son las personas, representan personas, no que han sido salvas, que han nacido de nuevo, no, pero que están creyendo en el Señor y que están en pruebas. Eso representa la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, personas que están caminando con el Señor aunque no hayan nacido de nuevo. Entonces Dios le dice, eres rica, y esa riqueza no se quita porque nazca de nuevo. Antes, cuando nace de nuevo, eso que ya tiene no es quitado. Lo que Dios dice, que nadie arrebate tu corona, sigue, continúa como estás, para que nadie te quite tu corona. Bueno, el material de su muro es de jaspe, pero la ciudad es de oro puro, semejante al cristal puro. Los fundamentos del muro de la ciudad adornados con toda piedra preciosa. El primer fundamento, jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, calcedonia, el cuarto, esmeralda, el quinto, sardónica, el sexto, cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, topacio, el décimo, crisoprasa, el undécimo, jacinto, el duodécimo, amatista. Esas son piedras preciosas, mis amados, y ese es el valor que tenemos nosotros como iglesia del Señor. Para que no nos creamos pobres, mis amados, somos ricos en Cristo. Las 12 puertas son 12 perlas, cada una de las puertas era de una perla, y la plaza de la ciudad era de oro puro, transparente como el cristal, y no vi en ella santuario, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Corderito es el santuario. Sí, nosotros somos el templo de Cristo. Aquí está el santuario, mi amado. En esa ciudad en esa ciudad que es la iglesia, no hay un santuario. Por eso usted va a una iglesia, que porque es la iglesia, usted es la iglesia. Usted, cuando se reúne con los hermanos, son la iglesia. Usted hace parte de la iglesia. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que la iluminen, porque la gloria de Dios la iluminó, y el corderito es su lumbrera. Y las naciones andarán a la luz de ella. O sea, nosotros somos los que alumbramos a este mundo. Y los reyes de la tierra le llevarán su gloria. Sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. O sea, en nosotros no hay oscuridad. Y llevarán a ella gloria y el honor de las naciones, y nunca entrará en ella ninguna cosa inmunda. O sea, no hace parte de la iglesia ningún inmundo, ningún pecador, ninguno que niega a Cristo, aunque vaya a algún lugar, aunque se reúna conmigo, aunque yo le predique y diga que sí, si es un inmundo y no hace parte de la iglesia. Por eso estarán dos juntos, y uno será quitado y el otro será dejado. Y ningún inmundo que hace abominación o mentira, solo los que han sido inscritos en el rollo de la vida del corderito. Entonces hace parte de todo el milenio, esa es la iglesia. Bueno, tengo 10 minutos para terminar, hasta el 9:25. Ya vamos al capítulo 22, también esto hace parte del milenio. Entonces dice, y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Dios y del corderito. En medio de su calle, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Está hablando de algo espiritual, que posiblemente eso tenga una versión celestial, claro que sí. Ya no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y el corderito estará en ella, y sus esclavos le servirán, y verán su trono, y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios resplandecerá sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus esclavos lo que debe suceder en breve. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este rollo. Y yo, Juan, soy el que vi estas cosas, y cuando las hube oído y visto, caí para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero me dice, mira, no, soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este rollo. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este rollo, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea aún más injusto, el que es inmundo sea aún más inmundo, el que es justo sea aún más justo, y el que es santo sea aún más santo. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo, el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para que tengan derecho al árbol de la vida. Entren por las puertas de la ciudad. ¿Sí? Por esas puertas que ya dijimos, que son las de las 12 tribus de Israel. Fuera los perros y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel que para
para daros testimonio de estas cosas sobre las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella y resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la novia dice, ven, dice, el Espíritu y la novia, el Espíritu Santo y la novia, que estamos en este tiempo, decimos, ven, porque mientras la iglesia esté aquí, el Espíritu Santo está aquí. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. El Espíritu y la novia dice, ven, y el que oye diga, ven. El sediento venga y el que quiere tome gratuitamente el agua de la vida. Esa agua gratuita de la vida está en la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo, ¿en qué? Cuando le predicamos, mi amado, esa es agua de vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, porque son palabras del Señor. Yo no estoy hablando mis palabras, estoy diciendo que adoren a Jesús. No le estoy diciendo de política, no le estoy diciendo de nada. No estoy hablando de finanzas, le estoy hablando de Jesús. Adoren a Jesús. Yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este rollo. Si alguno añadiera a ellas, Dios le añadirá las plagas escritas en este rollo. Y si alguno quitara de las palabras del rollo de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad de las cosas escritas en este rollo. ¿Qué significa? Que si alguien está caminando en Cristo, pero empieza a decir cosas que no son con respecto a esta profecía, a quitar cosas, a añadir cosas, y no solamente a esta palabra, es a todo el evangelio del Señor, pues Dios también le quitará a él, ¿cierto? Esa persona es alejada del Señor, porque lo hacen con malicia, lo hacen con intención. Yo puedo predicarles y me puede errar en algunas cosas, pero no lo hago con intención. Pero la gente que lo hace con intención de que me traigan más diezmos, ¿cierto? Esa es la intención, de que venga más gente. Mi intención, mi amado, de corazón, y el Señor es testigo, es que usted sea salvo, ya, que usted sea salvo y venga y crea en el Señor. Y a mí no me tiene que dar ofrenda, yo no necesito su ofrenda, no la necesito. Mi Señor me sostiene a mí. Él es todopoderoso para sostenerme. Y si no me sostiene y me lleva, pues bienaventurada soy porque me iré con Él. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, sí ven Señor Jesús, la gracia del Señor Jesús sea con todos. Mi amado, y ya para terminar, yo quería decirles que aunque yo les he dicho esto, que creo, es que yo creo, no digo que 100%, pero un 98% creo que Satanás vino con la pandemia al 2020. Creo ya no tanto, que él va a gobernar 10 años, porque son 10 días. 10 días para mí son 10 años, pero pueden ser no 10 años, sino 10 de 40 años, 10 de 50 años. ¿Qué traduciría eso? Que puede ser desde el 2020 hasta 400 años o desde el 2020 hasta 500 años más que pueda durar esta tierra. Pero yo predico para allá, para 10 años, ¿cierto? Incluso, mi amado, es que usted ve que Cristo puede venir ahorita, o sea, Cristo puede acelerar el tiempo y puede venir ya, ¿sí? O sea, pueden ir en 2, 3 días, porque para el Señor un día es como 1000 años. Entonces, usted no tiene que preocuparse por eso realmente, tiene que preocuparse por seguir al Señor ya, porque usted puede perder su vida hoy mismo, en el próximo minuto. O sea, puede ser ese el tiempo que usted me está escuchando a mí, usted sea salvo, y el próximo minuto usted se muera. Entonces, mi amado, es esto. Entonces yo creo, por eso le digo a la gente, siga viviendo su vida normal, estudie, trabaje, pero todo hágalo para la gloria del Señor. No lo haga para usted, hágalo para Él, ¿cierto? Cuando Dios nos pone en un trabajo, Él tiene un propósito, mi amado, porque es que la gente, ¿dónde está? Mire, estarán dos moliendo, una será quitada y otro será dejado. Es decir, si su profesión es moler, ahí usted puede salvar a muchos, ¿cierto? Esos que están moliendo. El que se quedó fue porque no te escuchó cuando le hablaste. Pero ahí está. Estamos dos es para hablarle. Uno que cree y otro que no cree. Si el Espíritu Santo, si cuando hablamos el Espíritu Santo convence a esa persona y esa persona oye la voz del Espíritu Santo y se vuelve a Dios, la persona es salva. ¿Sí? Entonces, esto es. Yo creo todavía, porque tengo que decir hasta ahorita, es lo que más me conviene, mi amado. Decirte, vea, si para mí el día se termina mañana, para mí es mejor decirle mañana, no que usted piense y diga que tiene todavía 400 años para salvarse. Sí, entonces diga, no, pues todavía son 400 años, ¿no? 500 años va a durar más esta tierra, no, pues todavía comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, no, todavía hay mucho tiempo. No, yo prefiero decirle que mañana mismo, para que usted se arrepienta hoy. ¿Sí? Porque mi amado, el Señor viene como ladrón y puede ir mañana, puede ir ahorita. Entiendan, pueden ir ya puede venir. O sea, no hay nada que tenga el Señor. Recuerde, el Señor hace que los tiempos se aceleren, pero sí,
Sí, puede haber esa posibilidad que todavía la tierra dure mucho tiempo más. Y se lo quiero decir, por eso es que les digo a ustedes, vivan sus vidas, cásense, tengan hijos, disfruten su profesión, paseen. Pero en todo háganlo para la gloria del Señor. Aún paseando usted, mi amado, usted le puede hablar a alguien de Cristo. Siempre hay oportunidad a tiempo y a destiempo para hablar de Cristo. Si usted es hijo de Dios, hable de Cristo. Sin religiosidad, sin fanatismo, sin meter tu propio criterio personal, tu moralidad, porque a veces se mete la moralidad propia y esa moralidad de nosotras es una moralidad pecueca, mi amado, no es la santidad de Dios. Nosotras a veces decimos, ay, yo a este no le hablo porque mire cómo es, ay, no, yo qué tal le voy a hablar a esa persona, mire lo que hace, no, mi amado, Cristo le habló a los dos ladrones en la cruz, fue porque uno creyó y el otro no, pero los dos tenían la posibilidad. Por eso uno estará así, los dos estaban crucificados, uno fue llevado y otro fue dejado. ¿Por qué, mi amado? Porque el uno oyó al Señor y el otro no. Fue simplemente eso. El uno oyó al Señor y no quiso cambiar, el otro lo oyó y cambió. Y cambió. Entonces, mi amado, es eso. Entonces, para mí, si el 2020 creo que vino Satanás y que ya están aquí esas 4 bestias y que ese es el tiempo muy importante. Pero en cuanto a que el año se termine en el 2030, hay esa posibilidad, muy gran posibilidad, puede ser antes, claro que sí, pero toda la Tierra puede durar 400, 500 años más, también. O sea, todo es posible. Entonces quería decir esto, porque no me quiero como comprometer, es que sí, sí, como ustedes han visto en mis predicaciones, nunca digo sí, sí, sino lo que yo digo, lo que yo he creído, lo que yo he pensado que puede pasar. Entonces ahora para terminar, entreguemos nuevamente este tiempo a Dios. Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, que esta palabra sea bendición. Ya he terminado todo, Señor, este Apocalipsis, Señor. Estoy muy contenta, Padre. Bendice a cada persona, que esta palabra sea bendición para ellos, que los cambie, que los transformes, que los llenen de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre. Amén. Mis amados, entonces ya ahorita estoy muy contenta, ya he terminado Apocalipsis, que esto para mí es muy duro, ¿cierto? Muy duro. No es lo que más me gusta predicar, les dije, porque no me gusta predicar de esta manera de explicando cosas puntuales, sino que me gusta más la enseñanza. Yo soy más de enseñanza, de leer un capítulo y decirles, mis amados, mire, volvámonos a Dios, todo eso. No como que, mire, esto es lo que pasó, esto es lo que va a pasar, esto es los tiempos que estamos con el anticristo en este momento, tal cosa y tal otra, todo eso que les dije. Es necesario decirlo, es necesario que ustedes lo entiendan, es necesario que sepan de qué habla el Apocalipsis, pero de mi criterio personal, lo que yo más amo es leer un capítulo de la Biblia y dar una enseñanza. Eso es lo que yo amo. Bueno, entonces lo invito con la gracia del Señor para que mañana me acompañen, para que leamos el capítulo 1 a las 6 de la mañana. Empecemos a leer Daniel habla también de profecía. Vamos a leer Daniel. Y lo bueno con este de Daniel es que yo les leo algo, si algo de lo que los leí, no voy a preparar el tema, sino que les leo ese capítulo. Y si de pronto quedan algunas dudas, pues las estudio para el siguiente día y se las llevo. Y ya, no tengo que estudiar porque a mí lo que me agobia es preparar un tema porque me quita mucho tiempo, no me gusta preparar. No me gusta leer el capítulo y que la revelación del Señor, eso es lo que yo expongo. Así siempre es como yo predico, esa es mi forma de predicar. No me gusta preparar porque preparar es 3, 4 horas preparando el tema, después dándolo y es un agotarse, sin necesidad. O sea, me gusta hacer las cosas lo más práctico posible. Siempre he sido así en mi vida, en todo, en mi vida laboral, en mi vida personal, en mi vida familiar, me gustan las cosas prácticas. Bueno, los amo en Cristo Jesús. Este videito a los que les envío por WhatsApp, pues les llegará mañana porque ya está muy tarde, son las 9:26, entonces no los puedo enviar, pero mis amados, entonces, igual para que vayan y vean los videitos, yo se los envío y cuando se puedan conectar directamente conmigo a las 6, qué rico, que se conecten conmigo, que yo pueda predicar, voy a tratar de predicar en TikTok y en YouTube. Ahí les voy diciendo, voy a empezar con TikTok y ahí les voy diciendo cómo vamos con YouTube. Que Dios me los bendiga, los amo mucho.